vamos a calcular la ganancia de este circuito usando el modelo ideal. Recuerden que la clase pasada, el video pasado, hicimos el modelo real. El modelo real consistía en sustituir todo este merequetengue de cosas, ¿no? Aquí con esta cosa en verde estoy diciendo lo del el VD, que es el voltaje diferencial entre la terminal positiva y la negativa, la inversora no inversora. Había que sustituir la resistencia de salida, había que sustituir la resistencia, la ganancia por el voltaje diferencial. Esto es el modelo real, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y pues eso es medio engorrosón, ya hicimos el video pasado. O sea, no nos costó trabajo, pero pues no es realmente necesario para la aplicación. Vamos a platicar del modelo ideal y cómo se analiza el OPAMP en particular. Bueno, el modelo ideal tiene varias cosas interesantes y muy fáciles de comprender. La ganancia de lazo abierto es infinita. La impedancia de entrada básicamente es infinita. Y la impedancia de salida es cero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nos lleva a algunas consideraciones que voy a escribir aquí. Nuestro PAMP entonces, ¿sí? Al tener impedancia de salida infinita e impedancia, perdón, cero, y la impedancia de entrada infinita, nos va a decir entonces que pues va a ser prácticamente imposible que corrientes entren al nodo, ¿sí? Que corrientes entren al OPAMP. Así que el OPAMP, al OPAMP no le entran corrientes, ¿sí? Al OPAMP no le pueden entrar corrientes. Eso es muy importante porque para el análisis nos va a ayudar mucho, ¿sí? Si la impedancia de entrada es infinita, quiere decir que el voltaje, bueno, quiere decir que el voltaje de salida, pues realmente será la ganancia por la diferencia de voltaje de la entrada. Y el voltaje diferencial es este, ¿no? Ojo, eso nos va a dar ciertas ventajas. Una de las tantas ventajas es de que la terminal inversora, si la ganancia es infinita, quiere decir, vamos por partes, ¿no? Si la ganancia es infinita, vamos a razonar algo. A ver, si la ganancia es infinita, tiene una implicación importante. La primera implicación es que aquí tenemos la ecuacióncilla esta que habíamos platicado antes, de que voltaje de salida es igual a la ganancia por el voltaje diferencial, ¿no? Ahora, si la ganancia es infinita, ¿sí? O sea, quiere decir que la salida entre el voltaje diferencial es igual a infinito. ¿Qué valor de VD haría que el resultado se fuera infinito? Cero. Muy bien. Solo un valor de voltaje diferencial a la entrada sería cero. Solo un valor de voltaje diferencial a la entrada de cero haría que esto se cumpliera, que la ganancia de lazo sea infinita. Eso quiere decir que el voltaje diferencial, como lo conocemos, que es el voltaje de la terminal inversora menos el voltaje de la terminal no inversora, fuera cero. Eso solo nos lleva a decir que el OPAMP ideal, lleva su terminal inversora al mismo valor que su terminal no inversora. Y eso es una superventaja para el análisis. Entonces, ojo, ¿no? Punto número 1, muy importante, las terminales del OPAMP siempre valen lo mismo. Punto número 2, la ganancia de lazo abierto es infinita. Punto número 3, no entran corrientes al OPAMP. Y con eso nos vamos a aventar este análisis que tenemos aquí. Vamos a encontrar el circuito, la ganancia de circuito usando el modelo del OPAMP ideal y así lo haremos. No, lo que nos dice es que el voltaje diferencial o la diferencia la diferencia del voltaje a la entrada prácticamente es cero. ¿Sí? O sea, no hay diferencia en voltaje a la entrada. No importa que tú en una terminal le pongas 10 y en otra terminal le pongas 20, el OPAMP va a llevar a la igualdad a ambos voltajes, lo va a buscar igualar. ¿Sí? Y eso es una ventaja para el análisis y ahorita lo vamos a ver. Y de ahora en adelante así es como vamos a analizar los OPAMPs. Así que mucho ojo.
Vamos a identificar primero que nada los nodos. Un nodo que por siempre debe estar en el análisis, el nodo que nunca se nos debe de olvidar es el nodo de salida, ¿sí? El nodo BO. Pero ojo, recuerden que un nodo no es un punto, entonces el nodo BO, pues implica toda esta zona, ¿no? El nodo BO en realidad es esto, ¿no? Este es el nodo BO. Otro nodo que no hay que perder de vista es el nodo de entrada. En este caso es la terminal inversora y la terminal no inversora. Yo me gusta regularmente iniciar el análisis con la terminal que tiene más ramas conectadas, que puede ser el de salida o el de entrada. Vamos a comenzar con la entrada. Por ley de voltajes, de corrientes, siempre que cometo el mismo error. Por ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a analizar este nodo V- o la terminal inversora, ¿sale? Entonces, para mí todas las terminales saldrán del nodo. Obvio, no hay corrientes que vayan al OPAMP. Recuerden que el modelo ideal dice que tiene impedancia infinita, así que para acá no hay corriente. Las corrientes no entran al OPAMP, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, analizarlo. Entonces, esta va a ser mi primer corriente, voy a llamarle, no sé, vamos a llamarle 1 y 1, y esta vamos a llamarle I2. ¿Sale? Entonces analizamos el primer corriente, que va a ser como si midiéramos con el multímetro. Acuérdense de cómo hacíamos la medición, como si midiéramos la terminal positiva del multímetro aquí y la terminal negativa del multímetro acá, ¿sí? Y así medíamos B menos el voltaje de salida, que es BO. Entonces aquí va a pasar una corriente que va a ser, no sabemos, pero la diferencia todo va a ser entre la resistencia que tenga, ¿no? Entonces, así es como hacemos el análisis de ley de corrientes de Kirchhoff en el OPAMP. Entonces, planteamos la ecuación y dice que va a ser el voltaje de la terminal inversora menos BO, todo eso entre la resistencia, 40 kilos, más la corriente I2, que será B menos entre el voltaje de referencia, que este voltaje es 0, entonces será voltaje inversor menos nada, porque es 0, entre 5 kilos. Todo eso, ya se me acabaron los nodos, entonces va a ser igual, las corrientes igual con 0. Ya tenemos esto. Entonces ya tenemos para el nodo ¿qué? De la terminal inversora. Vamos a hacer ley de corrientes de Kirchhoff para la terminal de salida, ¿sí? Para el BO, así que vamos a analizarlo. Todas las corrientes salen de mi nodo, o sea que va para acá y va para acá, mis corrientes. Entonces, esta es una corriente I1, vamos a llamarle I1, y esta va a ser una corriente I2. Entonces, hacemos la ley de voltaje de Kirchhoff. Para I1 va a ser BO menos el voltaje de la terminal inversora, todo eso entre 40 kilos, más la otra corriente que sale, que será BO entre 20 kilos. Perfecto, todo eso va a ser igual con 0. Y ojo, ¿no? Porque tenemos aquí VS, que está de la terminal inversora, perdón, no inversora. Entonces, mucho ojo, ¿no? El voltage supply o el suministro de voltaje VS es igual está conectadísimo a la terminal no inversora. Y si decimos que la ganancia del OPAMP es infinita, quiere decir que el voltaje de la terminal inversora va a ser igual al voltaje de la terminal no inversora. Entonces eso quiere decir que la terminal inversora va a ser igual a VS. Y aquí hacemos la sustitución también de la ecuación 1 en la ecuación 2. Para eso hay que despejar V menos de algún modo. Entonces vamos a despejar de la ecuación 1. Vamos a despejar el voltaje de la terminal inversora. Vamos a despejarlo. Para esto pues hay que multiplicar por el denominador más grande, ¿sí? Entonces va a tener 40 kilos por todo lo demás. Mi convención, o bueno, la manera de analizarlo es más simple. Por ejemplo, en el nodo B-, en este caso el nodo es este, B-, yo tomo que las corrientes salen de mi nodo.
Y así fue como consideré I1 e I2, ¿sale? Para el nodo de salida, lo mismo, Que, ¿no? Mi bueno, o nodo, sea, sí entiendo para, que quiere hacer que todas salgan, ok, pero a mí me habían explicado que no podían salir todas. En algún momento tenían que entrar las corrientes y la misma corriente no puede salir de dos lugares diferentes. Algo así me habían dicho, ¿quién, porque ya cambiaba todo el circuito. quién te dijo eso? Bueno, no me digas, no me digas, Un no me digas, conocido. no me digas, no me digas, no pasa nada. Quizá no esté mal, pero quizá el concepto está medio revueltillo. Pero bueno, las corrientes pueden salir de un nodo las veces que tú quieras. Ahora, vamos por partes. Hay cosas que hacen lógica y otras cosas que no, ¿vale? Vamos a poner aquí está, esto vamos a regresar al axioma de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿vale? Y pues yo estoy diciendo que todas salen, ¿no? Lo cual pareciera, pues, está medio mal, ¿no? Porque cómo va a ser que entonces el nodo que genera corriente o qué. Eso es a lo que te estás refiriendo, ¿no? Esto es I1, I2 e I3. Pero el axioma de la ley de Kirchhoff es un poco más poderoso que eso. No está diciendo que toda la corriente se genere en el nodo. Solo está diciendo que puedes tomar la convención de que todas salgan o que todas entren. Al final, el valor numérico equiparará o compensará lo que haga falta. Y entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff, pues el axioma dice que la suma de todas las corrientes desde la primera hasta la última, ¿sí? ¿Sí? Va a ser igual con cero. Pero no dice que todas tengan el mismo valor. Entonces, I1 más I2 más I3, ¿sí? Van a dar igual con cero. Eso quiere decir que por fuerza, alguna de estas deberá ser negativa para anular el efecto de otras dos. Eso es lo que está sucediendo en el asunto de mi OPAMP. ¿Sí? Voy a regresar para acá. Con el OPAMP básicamente sucede lo mismo. Yo no estoy diciendo que al salir todas, pues hagan cero o se genere la corriente del mismo nodo. Yo lo que estoy diciendo es que mi convención es así. Al final, las ecuaciones me dirán cuánto vale I1 y probablemente una sea negativa. Probablemente. Si no es que seguro. Entonces, tomo mi convención para hacer el análisis más fácil. Solo para eso sirve. No sé si respondí a tu pregunta. Y sale bien, sale bien. Bueno, cambiando un poco los subtítulos, los subíndices, porque pues, obviamente no puede ser la misma corriente. Aunque bueno, rigurosamente hablando, pues sí, aquí sería como menos I1, ¿no? Pero no nos metamos en esas cosas. En realidad, el sentido de la corriente o el nombre no es importante, lo importante es el análisis. Y bueno, ya aquí simplificando un poco, vamos a hacer la simplificación valga la redundancia, del voltaje de la terminal inversora. Despejado, lo vamos a meter a esta otra ecuación, que primero voy a simplificar a la ecuación 2. Esa ecuación 2 voy a simplificarla y voy a igual multiplicarla por el denominador más grande, que va a ser 40, entonces va a quedar voltaje de salida menos el voltaje de la terminal inversora más 40 entre 20 a 2 igual con 0. ¿Sale? Entonces sustituyo y nos vamos a dar cuenta, bueno, en este caso, vamos a aplicar esta sustitución. Voy a escribirlo mejor porque aquí aparece una R. Y va a quedar VS. Ahí está. Y esto va a ser igual, BO va a ser igual a 9V, V menos. Entonces podemos ocupar estas dos identidades en esta ecuación como nos plazca, pero ojo, para no cometer los errores, tenemos que tener que esta función tiene que tener un valor de voltaje de salida y tiene que tener un valor de voltaje de entrada, voltage supply y voltage output. Entonces, ¿qué me conviene para que tenga un valor de entrada? Bueno, ojo, 9V menos
quedamos que V menos es igual a Vs, ¿no? Entonces podemos entonces simplificarla o sustituirlo por acá. Eso nos va a dar entonces a voltaje de salida. Ya sea que lo sustituya aquí o acá, no es como que gran diferencia. Voy a sustituirlo por acá. Inclusive desde aquí ya lo había resuelto porque V0 es igual a 9V menos. Y si V menos es igual a Vs, esto nos da la relación de salida contra entrada, ¿no? O sea, salida entre entrada es igual a 9. La ganancia de lazo cerrado es 9. Lo mismo nos va a dar la otra relación, ¿sí? Muchas veces es necesario hacer 2 o 3 sustituciones para encontrarlo, porque la trama no es tan sencilla. Pero para este valor, pues no hizo tanta falta, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos saber? Ya sabemos la ganancia. Vamos a ver qué corriente de salida nos entrega, ¿no? Y para eso necesitamos hacer el cálculo de las corrientes. Y aquí es como comentaba Frine. Pues miren, hay que ver muy bien cómo se comporta esto. Y voy a pegarlo por acá. ¿Sí? Voy a pegarlo por acá. Ahí está. ¿Sí? La corriente de salida, ¿sí? La corriente de salida va a ser igual a ¿qué? A esta corriente que viene por aquí más esta corriente que viene por acá, ¿no? Entonces vamos a llamarle IA e IB. Entonces, mucho ojo porque la corriente de salida va a ser igual a VO o voltaje de salida. Aquí está VO. Voltaje de salida entre los 20 kilos que pasan por este lado. Y ojo, IA, es más, voy a escribirlo aquí. Voltaje de salida es igual a IA más IB, ¿sale? IB, pues ya la definí, que es igual a los voltajes de salida entre los 20 kilos. Pero IA es esta que viene por aquí. Vamos a seguir el caminito, miren. Sigue por acá. Y en vez de ir para arriba, porque las corrientes no entran al nodo, esto no entra al nodo, sigue por aquí, generando, o bueno, marcando aquí una señal atenuada por esta resistencia en serie. Entonces, pues IA será el voltaje de salida entre los 40 kilos más los 5 kilos. Y ahora sí, ¿no? 40 kilos más 5 kilos. El voltaje de salida podemos determinarlo si sabemos el voltaje de entrada. Vamos a ver qué dice el problemita. Dice aquí, pues no se sabe cuánto vale Vs. Vamos a dejarlo en función del voltaje de salida. Entonces vamos a sustituirle aquí. Corriente de salida es igual a el voltaje de salida, que en este caso es 9 veces el voltaje de entrada, entre 20 kilos, más 9 veces el voltaje de entrada entre 45 kilos. ¿Sale? Si el voltaje de entrada llegase a ser de 1 volt, ¿cuánto vale el voltaje de salida? ¿Cuánto, chicos? Para no hacerles el cuento largo, eso da 0.65 volts. No es cierto, 0.65 miliamperes.
¿sí? Entonces, es posible, mediante el modelo ideal del OPAMP, llegar a conclusiones más rápidas, mientras en la otra ocasión hacíamos unas sustituciones aquí más complicadas, ¿sí? En el que el modelo ideal pues, nos pedía resistencia de entrada y de salida. Aquí las supusimos ideales y nos da mejores, bueno, resultados más rápidos, ¿sí? Y podemos obtener expresiones de ganancia más fácilmente. Esa es una de las grandes ventajas del modelo ideal.